Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto estar con ustedes nuevamente en Diálogos de Frontera. Este programa que desde la Universidad Católica de Oriente busca llevar esos temas de interés para sus hogares, para las familias y para el Oriente antioqueño, que nos ven a través de Cable Plus y de la red Oriente TV. Hemos escuchado últimamente algunas reformas, entre ellas una que tiene que ver con la reforma laboral. Pero, ¿qué es esa reforma? ¿Qué beneficios y qué alcance tiene la reforma laboral? Ese es el programa en el día de hoy. Y como siempre, es un gusto saludar al padre José Raúl, quien gentilmente cada 8 días nos acompaña en Diálogos de Frontera. Padre, qué bueno tenerlo con nosotros. Jesús David, ¿cómo ha estado? Muy bien, padre. Me alegra mucho encontrarnos nuevamente en este trabajo y con estos invitados para este programa. El tema es la reforma laboral. ¿A quién ha invitado Jesús David? Bueno, padre, tenemos el gusto de tener 2 invitados muy especiales, y digo especiales porque en el programa siempre buscamos que quienes nos acompañen en el área académica estén formados en dicho tema. En primer lugar, tengo al doctor Carlos Alberto Marino Sandoval. Él es abogado de la Universidad Libre de Barranquilla, tiene una especialización en Derecho Laboral de la Universidad del Norte de Barranquilla y es magíster en Derecho del Trabajo de la misma universidad. Su labor profesional, pues, en muchas instituciones, entre ellas en este momento en la Universidad Católica de Oriente, en todo el tema jurídico. Y tenemos al doctor Juan Pablo Jaramillo Restrepo, quien es abogado de la Universidad EAFIT y es especialista en responsabilidad civil. También está en todo el tema de asesoramiento jurídico laboral en la Universidad Católica de Oriente. A ellos les extendemos el agradecimiento por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. Doctor Carlos, doctor Juan, qué rico tenerlos con nosotros en Diálogo de Frontera y extenderles pues un saludo, pero el agradecimiento. Bueno, Jesús, Padre Raúl, para mí en especial es motivo de mucha alegría y un honor acompañarlos en este espacio tan importante de la universidad y para todos los televidentes. Con el mayor de los gustos, estar aquí, compartir desde nuestro conocimiento y experiencia todo lo que tiene que ver con la reforma laboral muy reciente en el país y de mucha importancia para todos. Gracias, bienvenido. Gracias. Doctor Juan Pablo. Jesús David, padre, muchas gracias por la invitación a este espacio. Extendemos también un saludo a todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Desde la universidad, que es el alma mater del Oriente, y en aras de ser ese alma mater, pues obviamente aquí estamos para darles una orientación, darles como este contexto general de esta reforma tan trascendental en el país en los últimos años. Por lo tanto, queremos que se entiendan algunos de los conceptos y de esa normatividad que ha sido recientemente expedida y desde los hogares se entienda el alcance de esta nueva norma. Qué interesante que hubiese tocado el tema sobre el alcance. Padre Raúl, estamos hablando de una reforma laboral, de una reforma que tiene que ver con el trabajo, una reforma que tiene que ver con los empleados y empleadores. Y yo creo que de cierto modo hay una responsabilidad social y familiar por conocer muy bien lo que pasa en este tema. Antes de darle la palabra, padre, vamos a ver una nota que nos va a ampliar el tema en el día de hoy sobre la reforma laboral. Bienvenidos. Somos la Universidad Católica de Oriente, un lugar donde la educación transforma vidas y el conocimiento se une con la fe para construir un mundo más justo y solidario.
Aquí formamos líderes con valores humanos, comprometidos con la verdad, la justicia y el bien común. Creemos en la educación como un pilar esencial para el desarrollo de la sociedad y un derecho que debe ser accesible para todos. En la UCO promovemos el crecimiento integral de nuestros estudiantes, inspirándolos a aprender, liderar y dejar huella. Somos un espacio donde la diversidad nos enriquece, las diferencias nos unen y el conocimiento se construye con inclusión, equidad y respeto por la dignidad humana. Con más de 40 años de historia, nos hemos consolidado como el alma mater del Oriente Antioqueño. Nuestra acreditación en alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, refleja nuestro compromiso con la excelencia académica. Contamos con 22 programas de pregrado y 19 de posgrado, diseñados para potenciar el talento y las capacidades profesionales de nuestros estudiantes. Somos un biocampus, un entorno donde la educación y la naturaleza conviven en armonía. Creemos en el desarrollo sostenible y en la construcción de un futuro responsable y humano. Le apostamos a la innovación, la investigación pertinente y el liderazgo transformador, que genera impacto y trasciende fronteras. Así, seguimos construyendo una universidad que siente la región, trabaja por su progreso y se proyecta globalmente. Además, velamos por el bienestar de nuestra comunidad con programas de acompañamiento psicosocial que promueven la armonía y el equilibrio en todas las dimensiones del ser. Con visión de futuro, avanzamos desde la proyección social y la extensión académica, relacionándonos con las comunidades, analizando sus necesidades y ofreciendo formación a la medida, siempre a la vanguardia de los nuevos modelos educativos. Deseamos que tu experiencia en nuestro campus sea inolvidable y que tu huella quede marcada como parte de nuestra historia uconiana. Bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente, tu campus, mi campus, nuestro campus. Saludamos nuevamente a las familias que se vinculan en este momento a Diálogos de Frontera. El tema de hoy, la reforma laboral. Padre Raúl, qué bueno escuchar el contexto, el marco, porque en la introducción a sus palabras que vamos a escuchar yo decía que una cosa es el trabajo laboral, el tema del trabajo, el tema de la responsabilidad, la necesidad que tiene el ser humano y las sociedades a lo largo de la historia para, de cierta manera, identificar su proyecto de vida a través de una labor, de un trabajo. Qué bueno que nos haga este contexto para escuchar a nuestros invitados en torno a la reforma laboral que, de cierta manera, está, pero valdría la pregunta, ¿cuánto sabemos de la reforma? ¿La hemos leído? Muchas veces nos quedamos con los memes, nos quedamos con algunas noticias, pero no conocemos qué es lo que está pasando con la reforma laboral, tanto para quien está laborando como para quien genera trabajo, que necesita también conocerla para dar los beneficios. Padre, adelante. Gracias, Jesús David. Quisiera iniciar como con este enfoque, y es a partir de lo que Mario Bunge en un texto sobre la ciencia plantea, y es que el animal se adapta al medio mientras que el ser humano transforma el medio. Y transforma el medio porque es un ser que trabaja, se relaciona con la naturaleza. Y este relacionarse con la naturaleza desde una perspectiva teológica tiene que ver que el trabajo realiza. Este primer elemento es muy importante en este enfoque. El trabajo realiza y el trabajo tiene que ser realizado con dignidad y dignifica a la persona humana. A través de la historia ha habido diferentes visiones del trabajo donde una persona esclaviza a la otra persona para el trabajo y ese trabajo no dignifica. Ese trabajo esclaviza y tampoco realiza a la persona. En otros contextos, incluso de la revolución industrial, pareciera ser que se va dando ese problema entre los capitalistas y los obreros. Esto hace que se tengan que llegar a una serie de contratos y de convenios entre el empresario, el capitalista
y el proletariado quien trabaja. Cada país desde diferentes enfoques ha organizado la forma de trabajar, pero con esto quiero llegar que hay un enfoque entre la empresa y los trabajadores. En este sentido es importante hablar de la importancia de la reforma laboral, porque es una reforma que tiene que ver con el sector empresarial y tiene que ver con todo el sector de las personas que trabajan. En todo este medio está ese concepto de producción. En algunos momentos prevalecen los intereses de los empresarios, en otros momentos prevalecen los intereses de los trabajadores. Cómo llegar a acuerdos donde se busque el bien común y donde se busque siempre la dignidad de la persona. Gracias, Padre Raúl, por esta introducción, por este contexto, porque siempre vamos a ver en la vida laboral, en la vida del trabajo, vamos a ver una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, también de potencializar todas las capacidades que las personas, las familias. Muy interesante porque en el oriente antioqueño nos ha destacado el tema de la innovación, todo el tema del generar capital, del tema de generar trabajo, empresa. Pero insisto, debemos conocer muy bien los elementos constitutivos de la reforma laboral. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos para que escuchemos a nuestros invitados sobre la primera pregunta, y es ¿en qué consiste, en qué ha consistido la reforma laboral que recientemente se publica en Colombia? Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región.
De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como un máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Saludamos a las familias y a las personas que se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. La reforma laboral. Tenemos unos invitados muy especiales, el doctor Carlos Alberto Marino y el doctor Juan Pablo Jaramillo. Bueno, ¿en qué consiste la reforma laboral? ¿Qué puntos debemos conocer de esta reforma? Adelante. Bueno, Jesús, antes de entrar directamente a lo que es la reforma como una ley, quiero aprovechar lo que decía el padre Raúl de la importancia del trabajo y de las relaciones que surgen entre las personas que participan, es decir, el trabajador, la empresa, pero también un elemento fundamental que es el Estado. En todas las relaciones laborales y a nivel internacional es muy curioso porque siempre desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, los asuntos que tienen que ver con reformas, con todo lo que busca dignificar el trabajo, la protección de las garantías, siempre se hace de manera tripartita. Es decir, hay una participación de los trabajadores, de los empleadores y de los gobiernos, de los estados. ¿Por qué? Porque es una función que tienen los gobernantes de entrar a regular y garantizar el libre desarrollo y las garantías que deben tener los trabajadores como en esa relación de subordinación, como se dice popularmente, el elemento o el sujeto más vulnerable. Cuando vemos que hay un trabajador frente a un gran empleador, entonces el derecho laboral lo que hace es nivelar esas relaciones. Precisamente, y por eso entonces surge una reforma. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica y se van viendo que ciertas garantías, ciertas leyes que ya están, pueden ser un poco desfavorables o podrían ser mucho más favorables para los trabajadores, y es allí donde el Estado, a través del gobierno, promulga o impulsa también esta reforma. Una reforma que no empezó a hablarse desde el año 2022 y en todo ese trámite tuvo inconvenientes porque somos una sociedad pluralista, tenemos diferentes visiones, diferentes intereses también, pero se logra esta reforma que, si bien, como lo explicará el doctor Juan Pablo, no se puede considerar una reforma estructural, sí es importante porque busca garantizar los derechos de los trabajadores, de hacer un mejor entorno laboral y proteger también de una manera especial a personas en la sociedad vulnerables. Entonces quería hacer como esa introducción a lo que es ya propiamente la reforma como una norma jurídica. Muy bien, adelante Juan Pablo. Bueno, quisiera empezar con algo en línea con lo que venía diciendo el doctor Carlos. Es en el sentido de que la reforma como tal no implica una reforma estructural, es decir, no es que se modifiquen los principios o esos pilares fundamentales de una relación laboral. Lo que hace la reforma, que algunos la denominaron la reforma 2.0, ¿sí? Porque la primera que presentó el gobierno pues, fue archivada, esta versión 2.0 que incluyó pues, como la participación de las opiniones, conceptos de varias asociaciones, como por ejemplo la ANDI, incluyó algunos conceptos que ellos habían emitido. Por lo tanto, hablamos de una reforma 2.0, ¿sí? Es una reforma no estructural, es una reforma que lo que hace es modificar algunos de los conceptos ya existentes, ampliándoles de pronto su campo de aplicación o garantizando unos mayores beneficios, ¿sí? Tenemos que en las relaciones laborales
de acuerdo pues como con las convenciones internacionales que ha suscrito Colombia en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pues existe el principio de progresividad. Por lo tanto, toda modificación laboral, ¿sí?, en el entorno laboral debe propender porque se respete este principio de que cada vez existan mayores garantías y mayor acceso a lo que es un contrato laboral. Esta reforma como tal recoge infinidad de normas internacionales, ¿sí? En el caso de personas con discapacidad, lo que hace es acoger unos convenios internacionales de personas con discapacidad que se han suscrito en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como también ha acogido algunos conceptos que ha desarrollado la jurisprudencia en el marco de varias relaciones. Por lo tanto, lo que hace es darle un contenido normativo y legislativo a decisiones que de pronto pueden estar muy dispersas. Por lo tanto, se unifican en un solo cuerpo normativo que sería el Código Sustantivo del Trabajo. En general, esta reforma consta de 70 artículos, modifica los existentes de este Código Sustantivo del Trabajo que viene de hace más de 70 años. Por lo tanto, es un avance importante en materia legislativa, pero como bien se ha dicho, no modifica estructuralmente los pilares fundamentales, se mantienen los mismos contratos que venían, porque surgen muchas dudas en torno a esta reforma, y es, por ejemplo, se está eliminando el contrato a término fijo. No, es que no se está eliminando, sino que se le está dando un alcance más específico, se le está dando un detalle más apropiado a lo que es un contrato a término fijo. Por lo tanto, no tenemos en ese sentido una modificación propia de lo que son los principios fundamentales del derecho laboral en Colombia. Muy interesante, doctor Juan Pablo, doctor Carlos, porque ya nos están entonces indicando, queridas familias y todos los profesionales, empleadores, empleados que nos escuchan y nos ven, que los principios se conservan, digámoslo así, en un intento de salvaguardar derechos humanos, de salvaguardar la dignidad humana, de salvaguardar esa relación, como bien lo precisan, porque hay una relación que en algunos casos excede y pueden verse en las personas vulnerables, pero también hay una relación para pequeñas empresas, organizaciones, negocios familiares, donde también hay una relación de dependencia, hay una relación laboral en particular. Qué bueno entonces, ya teniendo de base esto, que empecemos a delimitar, por así decirlo, algunos cambios importantes en la reforma laboral. ¿Qué cosas se han venido dando? Porque muy bien nos lo explicaron, y es que, ok, ya está el principio o ya estaba la norma, pero esta la amplía, la especifica, la regula, la pone un poco más práctica. Qué bueno que vayamos a ir como desplegando eso para interés de las familias. Perdón, yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última reforma en Colombia? La última reforma laboral fue hace aproximadamente 23 años. Sí. Bueno, entonces ya es un tiempo por todos los cambios, tanto en la industria, que se ha llevado a que sea necesario hacer una reforma laboral. Así es, padre. Es la ley 789 del 2002, que se ha criticado mucho porque hubo cambios sobre todo en la jornada nocturna, y ahora se reivindica o se recorta de eso. Es como el cambio más sustancial. Sin embargo, Colombia es un Estado social de derecho que tiene mucha regulación, y el mundo del trabajo constantemente está teniendo cambios, pero son cambios puntuales. También es importante tener en cuenta las modificaciones que se hacen vía jurisprudencial. Las Cortes, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, desde su sala de casación laboral, constantemente están haciendo modificaciones, pero son puntuales. Por eso ya se considera esta una reforma, porque es un número más amplio. Yo hacía la pregunta porque, como bien lo decía el doctor Carlos, este tema es muy dinámico del trabajo. Hace 20 años no se podía pensar en un teletrabajo, apenas estaba incipiente. Hoy en día sí se puede pensar un teletrabajo por muchas consecuencias a favor o en contra que dejó la pandemia. Así es.
Bueno, entonces empecemos a desglosar algunos parámetros. ¿Qué cambios importantes nos ha traído la reforma antes de irnos a un corte comercial? Bueno, importantes son, como decía el doctor Juan Pablo, son 70 artículos, entonces siempre es un contenido amplio. Hay aspectos muy puntuales, pero quisiera de manera general y que es de interés para el público en general, los cambios fundamentales tienen que ver con el tipo de contratación y hablamos de los contratos a término fijo, indefinido. Estamos hablando del contrato de aprendizaje, de las jornadas laborales. Estamos hablando de cambios importantes en el reglamento interno de trabajo que tienen que hacer sobre todo los empleadores, ¿verdad? El tema de licencias, se amplió un poco el tema de las licencias y permisos que deben ser reconocidos por el empleador a sus trabajadores, como también el tema del teletrabajo que nos explicaba el padre. Y hay temas que, importantísimo, la reforma, todo su articulado no entra inmediatamente en ejecución. Hay unos que sí, entonces vamos a profundizar en esos temas. Muy bien, gracias doctor Carlos, gracias doctor Juan Pablo. Vámonos a un corte comercial para que empecemos entonces a trabajar la primera parte, tipos de contratos. Muchas veces creemos que la relación entre empleador y empleado puede ser verbal, no verbal, una conversación, una llamada, tipo de contrato, si cambió o no cambió. Quédense que enseguida vamos a despejar esta pregunta en torno a la reforma laboral. Ya regresamos. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia.
Yo soy Hugo. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Cable Plus, a la Red Oriente TV, nuestro programa Diálogo de Frontera, la reforma laboral. Sabemos qué es un contrato, cómo se hace un contrato, tipos de contrato. ¿Qué pasa cuando yo a alguien le pido de que me ayude o vaya a trabajar conmigo en la casa, al señor que me está viendo? O la señora que está en la casa y le pide una labor doméstica a alguien. ¿Cómo se hace eso? ¿Será que estamos cayendo tal vez en conductas no tan buenas o buenas prácticas a la hora de contratar o pedir un servicio? Pues que sean nuestros expertos quienes nos despejen esta primera parte sobre los contratos y tipos de contratos a partir de la reforma laboral que tenemos en este momento. Adelante. Antes de comenzar a hablar de estos tipos de contratos, sí es importante como precisar y hacer la diferenciación que existe entre lo que es un contrato laboral y lo que no es laboral, ¿sí? El Código Sustantivo del Trabajo, desde hace muchos años, regula esta materia y nos permite diferenciarlo mucho de lo que en el Código Civil se habla de arrendamiento de servicios, ¿sí? Porque en el arrendamiento de servicios tenemos una plena autonomía que la persona puede desarrollar en el tiempo y las circunstancias que ella estime pertinentes, porque, por así decirlo, es el experto en esa materia y él va a disponer como a bien quiera su tiempo y sus materiales para desarrollar la labor. Pero tenemos el escenario del contrato laboral, que sí es mucho más diferente, tiene unos requisitos específicos, como bien lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. En su artículo 23 nos habla de que esencialmente tiene que concurrir tres elementos. La primera es que exista una actividad personal del trabajador o de una persona en favor de otro, ¿sí? Debe existir esa prestación personal del servicio. Segundo, debe haber una subordinación. Esa subordinación va a implicar que ese empleador o el que nosotros, pues, el empresario, por así decirlo, es la persona que le va a dar órdenes, le va a dar directrices de cómo debe ejecutar la labor a esta otra persona. Y el tercer elemento es que exista una retribución económica, una remuneración directa por este servicio que esté prestando. Yo quisiera interrumpirlo ahí, doctor Juan Pablo, porque usted precisó, y es importante, ya nos explicó entonces que hay dos tipos de condiciones, esta relación y la otra que nos habló de prestación del servicio, algo que bueno que ya que tenemos esto que es la relación directa que más o menos conocemos y más de uno en este momento vive, pero esa otra parte en un ejemplo concreto del tipo de contratación de servicio, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Para distanciarnos de lo uno y del otro. Pues esencialmente es cuando existe una persona que es experta o está habituada constantemente a desarrollar un tipo de servicio. Supongamos, por ejemplo, yo contrato un fontanero, por ejemplo, es una persona que yo no puedo darle una directriz exacta de cómo tiene que desarrollar su labor ni en qué tiempo. Simplemente los dos acordamos es cuál va a ser el pago que le voy a dar por su servicio que me está prestando. Tengo una tubería rota, pues lo llamo, le digo, vea, tengo la tubería en tal parte, necesito que la repare. Él dice, listo, tengo disponibilidad en este momento, se dirige al lugar, se ponen de acuerdo en cuánto va a cobrar de acuerdo, por ejemplo, al daño, y no es que yo le esté dando la orden de que haga esa reparación, sino que él voluntariamente está aceptando en hacer esa reparación porque a bien pudiera él decir, no, yo no la hago, no tengo la experticia o X o Y circunstancia, y no va a existir una sanción por no ejecutar, obviamente, esa labor que se le está pidiendo que haga. Yo quisiera ahí, qué pena que le interrumpa, sí, porque es que esto interesa mucho a las familias y a los que nos ven en la casa, en la cotidianidad. Igual, en el próximo programa vamos a ampliar mucho más todo esto, pero hay cosas que son de una sencillez particular, pero que necesita un experto.
Entonces, es decir, en esa prestación, de cierta manera no hay un contrato, sino una voluntad libre por parte de quien tiene la experticia, libremente ejerce la labor, yo le pago al valor acordado. Ahí no hay una contratación, ahí no hay un compromiso contractual, sino de un servicio el cual yo pago. Bueno, Jesús, fíjate que qué bueno que hagas esa apreciación. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hay una prestación de servicio, como la explicaba el doctor Juan Pablo, y como tú haces el cuestionamiento, es muy necesario establecer un contrato específico de prestación de servicio, porque el contrato de prestación de servicio debe estar por escrito, donde debe estar claramente establecido qué es, para qué te estoy contratando yo los servicios y cómo lo vas a hacer. De no hacerlo, estamos en la pero muy delgada frontera de vernos frente a un contrato de trabajo verbal. ¿Qué implicaciones hay? Muchísimas. En el contrato de prestación de servicio, que no es regulado por el derecho laboral, sino por el derecho civil y el derecho comercial, no hay la obligación por parte del contratante, que fíjate, no se llama empleador, se llama contratante, de velar por la seguridad social, de tener que aplicarle un reglamento interno de trabajo, de velar por la salud y la seguridad de su trabajador, sino que por el contrario, yo necesito un servicio, tú me lo puedes proveer, yo te pago por eso y tú me das un producto. ¿Cómo lo vas a hacer? En tu tiempo, con tus medios, pero yo lo que necesito es que me entregues el producto. En el caso del trabajador y la relación laboral, no es así. No solamente es el trabajo que va a desarrollar, sino las condiciones y el entorno en que debe desarrollarlo. Entonces, qué importante eso. De hecho, creo que más adelante vamos a profundizar, porque el contrato de prestación de servicios se quiso satanizar al inicio de la discusión. Claro. Entonces, vamos a dar claridad de eso. Qué interesante, queridas familias, este tema. Me llama mucho la atención porque lo decíamos en la introducción del programa. Por eso vamos a hacer otro programa dentro de 8 días. Y es porque tal vez de manera inocente, de manera muy espontánea, nos ponemos en riesgo. Ponemos en riesgo la empresa familiar. Ponemos en riesgo nuestro emprendimiento. Ponemos en riesgo una relación, inclusive lo vamos a ver ahora. Una persona de estas viene sobre la cual no entablé ninguna relación y tiene un accidente laboral. ¿Quién carga con esa responsabilidad? Padre Raúl, este tema de la reforma nos va a llevar a otro programa dentro de 8 días porque hay mucho por hablar. Qué bueno que usted nos cierre este primer bloque sobre la reforma laboral. Pues lo primero, agradecerle a los invitados la claridad en este tema de la reforma laboral, como algunos puntos de reflexión y de conclusión. En un contrato siempre ha de estar presente lo de la justicia. En la relación entre el empresario y el trabajador, la justicia. Debe de estar presente también entre quien contrata y quien es contratado, la justicia. Por ello, a la base de todo trabajo, de toda relación, siempre ha de estar la justicia. Lo segundo tiene que ver que el trabajo en la relación laboral no hay que satanizarlo, sino que siempre hay que buscar el bien común, que muchas veces, se piensa es el bien particular, sea del empleador o sea simplemente del trabajador, cuando se debe pensar el bien común. Cuando hay una muy buena legislación laboral, pues gana la sociedad, gana el país, gana toda persona. Y en esto yo quiero insistir lo de la justicia, porque cuando no se tiene presente lo de la justicia, terminamos polarizados en un punto o en el otro. Entonces la reforma laboral, miremosla siempre desde una mirada de la justicia y desde la equidad. Justicia y bien común. Las conclusiones que a este momento, en este primer especial sobre la reforma laboral, estamos desarrollando en Diálogos de Frontera. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, al Departamento de Comunicaciones, a Cable Plus TV, a la Red Oriente TV,
a la Facultad de Teología y Humanidades, que desde el Centro de Humanidades dirige y coordina este programa de Diálogos de Frontera. No se pierda el segundo especial que tenemos preparado para ustedes para profundizar más sobre el contrato, jornada laboral, todos esos asuntos que han quedado, pero cómo se pueden llevar a la práctica. Además, el doctor Carlos nos decía, ojo, hay unos que en el tiempo se van a venir implementando de una manera paulatina. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.